Bien, hoy vamos a hablar sobre la velocidad instantánea, pero vamos a hacer un repaso de la velocidad promedio. Y es que la velocidad promedio simplemente, el concepto de velocidad como tal es simplemente medir la distancia que puede realizar una partícula en un periodo de tiempo. Eso puede hacerse a entender de que se trata de cuán rápido es la partícula en recorrer una distancia. Mientras se obtenga un intervalo de tiempo menor para recorrer una misma distancia, se podría decir que una partícula es más rápida, porque necesitó menos tiempo para recorrer la misma distancia. Y es que la velocidad promedio, en este caso, solamente depende del desplazamiento, ¿ok? Y el desplazamiento no es más que el cambio de posición desde la posición inicial a la final, el cambio de P a Q, ¿ok? Y para poder moverse la partícula de P a Q tuvo que haber transcurrido un tiempo, un intervalo de tiempo, ¿ok? Por eso es que la velocidad promedio se describe como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, ¿ok? Ese desplazamiento era cuando se desplazaba desde la posición inicial a la final y como no es una teletransportación ocurría en un intervalo de tiempo, ¿ok? Y habíamos dicho que al desplazamiento no le interesa si para moverse de P a Q lo hizo en un camino recto o si lo hizo de esta forma o si tardó e hizo varios trayectos diferentes, varias trayectorias diferentes para llegar de P a Q. A lo que le importa al desplazamiento es la posición inicial y la final y lo mismo a la velocidad promedio porque depende del desplazamiento. O sea que para calcular la velocidad promedio solamente nos interesa la posición inicial y la final, ¿ok? O si el desplazamiento es mucho más largo y se da por tramos, entonces tendríamos que calcular de tramo en tramo la velocidad promedio, de P a Q, después de Q a R, de R a Z, ¿ok? Pero son en tramos, en intervalos de tiempo, ¿ok? En la velocidad promedio. Bien, ya habíamos dicho que la velocidad promedio simplemente pues calculaba el cambio de posición de la partícula desde la posición inicial a la final y ese recorrido, esa distancia, se tenía que llevar a cabo en un tiempo determinado, en un intervalo de tiempo, ¿ok? O sea que prácticamente lo que estábamos calculando era el desplazamiento sobre un intervalo de tiempo, y eso no es más que calcular la distancia que puede recorrer la partícula en un tiempo determinado. Y mientras más pequeño sea el intervalo de tiempo que necesite para recorrer la distancia, entonces se podría decir que la velocidad es mayor, más rápida, si le cuesta menos alcanzar esa distancia, si el tiempo es menor, ¿ok? Por tanto, otra fórmula para calcular la velocidad promedio es la distancia total recorrida de la partícula en el tiempo total que le llevó poder recorrer esa distancia. Y es que es muy importante esto porque cuando un auto viaja una distancia total, ¿ok? En un tiempo total, se puede decir que durante todo el recorrido esas velocidades del vehículo no son constantes, sino que en algún tiempo iba a 20 kilómetros por hora, después fue a 30, después a 80, después a 10. Al final vos no podés saber cuál era la velocidad del vehículo durante todo el recorrido, pero podés sacarle un promedio, ¿ok? Y ese promedio es la distancia total que recorrió en el tiempo que le llevó poder recorrer esa distancia. Y suponte que un vehículo haya recorrido 160 kilómetros en 2 horas. ¿Qué significa eso? Que si le llevó 2 horas para recorrer 160 kilómetros, para recorrer 1 hora le llevó 80 kilómetros. Por tanto, la velocidad promedio del vehículo sería 80 kilómetros por hora, ¿ok? Eso es lo que denota la velocidad, la distancia que recorrió en cuánto tiempo, así de sencillo. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de la velocidad instantánea. Para no andar con tantos tecnicismos, la velocidad instantánea simplemente es calcular la velocidad en un punto preciso del tiempo, en un instante preciso. Porque la velocidad promedio lo que hacía era calcular la velocidad en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en esta gráfica, yo pudiera calcular la velocidad promedio de aquí hasta acá, porque de aquí hasta acá sería la misma velocidad en todo el trayecto de aquí a aquí. Pero de aquí a acá ya puede ser otra velocidad, y de aquí a aquí otra, de acá a acá otra y de aquí a aquí otra, ¿ok? Entonces, en estos casos donde la partícula se desplaza desde aquí hasta el final, pero durante todo el trayecto tuvo velocidades diferentes,
ya esto como que no sirve mucho, a menos que saques las velocidades por tramos, como dijimos, ¿verdad? De aquí a acá, y después señales que es de aquí a aquí. O sea, por ejemplo, de 0 segundos a 2 segundos tuvo tal velocidad, de 2 a 4 segundos tuvo otra, de 4 a 5 otra, de 5 a 7 otra y de 7 a 8 otra, ¿entendés? Pero entonces la velocidad instantánea me dice, por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad exactamente en este punto, o en este punto de aquí, o aquí, donde yo quiera, es la velocidad instantánea, me permite a mí calcular la velocidad en un instante preciso de tiempo. O sea, por ejemplo, cuando la partícula tenía un segundo de desplazamiento, ¿no? O cuando ya habían transcurrido 2 segundos, ¿ok? Me va a poder calcular esa velocidad en un instante preciso de tiempo. Pero para que yo pueda lograr esa velocidad instantánea, o sea, obtener su fórmula como tal, la velocidad instantánea no deja de ser la misma velocidad promedio, pero en un intervalo de tiempo menor porque obviamente se está hablando de un instante puntual de tiempo. Imagine un automóvil o partícula que se mueve en línea recta entre los puntos P y Q como antes, ¿verdad? Entre P y Q. Esto sería la distancia inicial y la final, obviamente que se realizaría en un intervalo de tiempo, pero si a este punto Q, que es la posición final, yo la voy acercando a P cada vez más, significa que se están acercando las distancias, ¿ok? Se están acercando las distancias y eso hace que el intervalo de tiempo que le lleva a la partícula a llegar de P a Q vaya siendo cada vez menor porque Q se está acercando a P, ¿ok? El intervalo de tiempo se va reduciendo porque las distancias también se van reduciendo. A medida que Q se va acercando más a P, el tiempo requerido para alcanzar esa distancia se va haciendo cada vez menor. Bien, esta parte es muy importante, así que presta mucha atención. Mira esta imagen que está acá, esta gráfica. Si yo quiero, acá se ve, mejor dicho, el punto P y el punto Q. La partícula se quiere mover de P a Q. Estos son los puntos originales, P y Q, ¿ok? Y cuando yo me quiero mover de P a Q, se va a realizar en un intervalo de tiempo delta T1, ¿lo ves? Entonces, cuando yo quiero conectar el punto P con el punto Q, lo hago a través de esta línea punteada. Si lo veo de esta forma, como en el video pasado, si yo quiero conectar P con Q, lo puedo hacer de varias formas, como una línea recta o distintos tipos de trayectorias, porque acordate que el desplazamiento es independiente de la trayectoria, y como la velocidad promedio depende del desplazamiento, pues para calcular la velocidad promedio o el desplazamiento no nos interesa saber pues toda la trayectoria, sino la posición inicial y la final. Así que si yo quiero conectar a P con Q lo puedo hacer de varias formas, pero lo más ideal es hacerlo en una línea recta. Esta línea recta que ves acá forma un triángulo rectángulo donde la velocidad promedio sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, pero también, si nos olvidamos del otro, podemos decir que si yo conecto P y Q en una línea recta, yo puedo calcular la velocidad promedio con la pendiente de esta línea recta, porque acordate que para calcular la pendiente solamente necesito dos puntos, P y Q. Y esto que ves acá no es más que el resultado de calcular una pendiente entre los puntos P y Q, ¿ok? O sea que cuando yo uno P con Q, esto que ves acá lo puedo calcular la velocidad promedio calculándole la pendiente entre P y Q. A medida que Q se va acercando a P, acá ves a Q', puedo seguir conectando P con Q porque todavía no está muy cerca de P. Así que todavía puedo conectar P con Q como una línea punteada, pero si verás, digamos, el intervalo de tiempo es menor que el anterior. Y a medida que acerco más Q a P, el intervalo se va haciendo todavía más chiquito. Pero todavía puedo seguir conectando P con Q. Pero una vez que Q se haya ensimismado a P, o sea que estén en un mismo punto, ya no voy a poder calcular la pendiente de este segmento, porque convergen en un solo punto, pero sí puedo calcular la pendiente de esta línea tangente que se forma aquí.
cuando estos dos puntos convergen en un solo punto, ya no se forma un segmento de recta, sino una línea tangente. Si yo calculo la pendiente de esa línea tangente, no es más que la velocidad instantánea. Como ves acá, la velocidad instantánea es la pendiente de la línea tangente al punto P, como habíamos dicho antes, y se denota de esta manera. ¿Pero por qué se denota de esta manera? Resulta ser que la velocidad instantánea sigue siendo una velocidad promedio, ¿ok? Sigue siendo una velocidad promedio, solo que el intervalo de tiempo se va haciendo cada vez menor, o sea que tiende a cero. Acuérdate que al principio, cuando estaba lejos, tenía este intervalo de tiempo delta T1, cuando me fui acercando más era delta T2, y si te fijas es más chico que este. Cuando me acerqué más a P, la distancia para llegar a Q que iba siendo cada vez menor, o sea que acá, este intervalo de tiempo, cuando ya Q está sobre P, que eso es casi prácticamente imposible, porque si no sería el mismo punto y entonces la velocidad tendría que dar cero porque convergerían en la posición inicial y la final. Estamos hablando de no que esté exactamente Q sobre P como tal, sino que el intervalo de tiempo va a tender a cero, sin ser igual a cero, porque si no, el desplazamiento sería cero, porque la posición inicial sería igual que la posición final, ¿ok? Estamos hablando de que el intervalo de tiempo es muy pequeño, tan pequeño que tiende a cero. Entonces, la velocidad instantánea sigue siendo la misma fórmula de la velocidad promedio, solamente que el intervalo de tiempo tiende a cero y eso lo convierte en un límite. Es el límite de delta t tendiendo a cero de el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, que es esto que ves acá. Bien, habíamos dicho que la velocidad promedio simplemente era la pendiente entre la línea punteada entre P y Q, la velocidad promedio. Pero la velocidad instantánea era la pendiente a la línea tangente que se formaba acá en P cuando Q estaba muy cerca de P, casi convergiendo en un mismo punto. Decíamos que la velocidad instantánea era la pendiente en la línea tangente que ves acá. ¿Ok? Ahora, esta pendiente de la línea tangente en el punto P, en matemáticas se conoce como la derivada de X con respecto del tiempo, ¿ok? O sea que para calcular la velocidad instantánea la puedes hacer de dos formas. O calculando el límite del desplazamiento con respecto al intervalo de tiempo cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, o lo puedes calcular a través de la derivada. Y eso es lo que te voy a mostrar a continuación.